buenas noches, estimados amigos y amigas. Sean todos bienvenidos a este su espacio Tiempo de Orientación. Para nosotros un inmenso honor tener la oportunidad de compartir con ustedes tantos temas tan interesantes que nos prepara tanto el plano internacional como el plano nacional a nivel político, social y económico, como todos los temas que les preparamos en este espacio. Para nosotros un honor que le agradecemos ante Dios, el Todopoderoso, que nos permite estar con ustedes, nos da la vida, nos da las fuerzas y la capacidad de hacer todos estos análisis y este programa que con tanto amor les preparamos. Para mí también un privilegio tener la oportunidad, como cada martes, de compartir acá en el programa con Melvin Lionel, hermano. Muy buenas noches. Saludos Ernesto, saludos República Dominicana. Para nosotros un honor, es un placer poder estar aquí en esta plataforma de Tiempo de Orientación compartiendo con ustedes informaciones interesantes. El día de hoy, Francisco Figuereo nos estará acompañando, además de otros temas importantes de los tratados con él. Hablaremos, por supuesto, de el ámbito político de la República Dominicana. Algunos analistas, otros opinólogos, muy común en la República Dominicana, señalan que el panorama ha cambiado, pero todo eso lo estaremos analizando durante el trayecto del día de hoy. A ustedes muchas gracias por estar aquí siempre pendiente de este programa Tiempo de Orientación. Se estila que todos los martes y los miércoles iniciemos este programa con una reflexión. Y la de la noche de hoy, la verdad es que nos llena de dolor, nos embarga de mucha amargura porque es un tema recurrente y que se supone que como ciudadanos y también lo que le corresponde al Estado, deberíamos estar preparados para enfrentarlo año tras año. Estamos hablando de este brote de dengue que está llevando dolor y muerte a una parte importante de la familia dominicana. A todos en sentido general nos abruma y nos agobia esta triste realidad, pero quienes sufren la muerte de sus niños, como aquellos 21 niños que se han reportado ya fallecidos en el hospital Robert Reed Cabral, son los que están sufriendo en carne propia la crueldad de una enfermedad que, repito, debería ser ya para nosotros parte de la cotidianidad, debido a que somos una nación que se encuentra en el Caribe y que por sus condiciones climatológicas tendrá siempre estos brotes que no son paulatinos, que no son repentinos, sino que deben ya estar programados debido a que año tras año se repite un drama similar. Nosotros estuvimos hablando en el programa El Sol de los Sábados, donde participamos todos los sábados en la mañana por Sol 106.5 FM, de un drama que nos conmovió particularmente, nos laceró el alma cuando vimos en los noticiarios la muerte de una niña llamada Camila, de 6 años en Asua. Nosotros hicimos la denuncia en Sol y con mucha indignación nos preguntamos qué más se necesita para que, repito, repartiendo responsabilidades, tanto los ciudadanos como el Estado entendamos la responsabilidad inherente a preservar nuestras vidas ante un fenómeno que se produce a partir de ese famoso mosquito Aedes aegypti, que se llama dengue. Ese mosquito también produce la chikungunya con sus picadas, que pican de día, que se reproducen en agua limpia, eso ya todos lo sabemos, y que cuando llegan temporadas lluviosas y de mucho calor, salen estos brotes. ¿Qué más necesitamos? Cuando vi esa noticia de esa muerte de esta niña que fue llevada a un hospital de Asua por su madre y que del hospital la devuelven a la casa porque supuestamente las plaquetas no habían descendido lo suficiente. Parece que los médicos consideraron que tenían que descender lo suficiente para que ella se muera, para que luego vayan al hospital por lo menos a registrar la muerte. No sé si esa fue la lógica. Pues resulta que la niñita de 6 años llamada Camila vuelve a su casa, se deteriora su estado de salud. Cuando vuelven al centro médico, porque ella siguió deteriorándose, el dengue la siguió carcomiendo, pues resulta que cuando llega al médico ya era demasiado tarde. Pues en la mañana de hoy, revisando los diarios, nos encontramos con una realidad similar, igual de espantosa. Una niñita llamada Perla, de 5 años, la llevan con dengue al hospital Robert Reed Cabral. Allí le dan la atención necesaria, no fue suficiente esta atención y esa niñita falleció. Esto tan solo en ese hospital que registra ya más de 800 casos y ellos mismos dicen que existe un subregistro amplísimo porque se registran solo los casos que se ingresan en el hospital. Los casos que se devuelven a sus casas no son registrados. Entonces uno se pregunta, ¿qué necesitamos como sociedad para despertar ante un flagelo que es cotidiano, que es recurrente, que estuvo antes, está hoy y seguirá estando por la ubicación nuestra en el panorama global, en el globo terráqueo?
¿Cuántas Camilas tienen que perder la vida para que se instituyan protocolos automáticos que sean respetados en todos los centros de salud? ¿Cuántas campañas más se deberán de hacer para que los ciudadanos entendamos que debemos estar pendientes de que el agua que está posada, que está en la casa descansando y no está siendo utilizada, es el recipiente ideal para que estos mosquitos se reproduzcan y luego laceren la salud de nuestras familias? ¿Qué es lo que se debe de hacer para que entendamos como dominicanos los pasos que debemos tomar para preservar nuestras vidas? Porque ya después de la muerte de estas niñas, ya no hay nada que hacer para esa familia. Solo queda el luto y el dolor. Y cualquier palabra, sobre todo si viene del Estado, es palabra vacía, porque no le van a devolver la vida de sus hijas. No tengo palabras para expresar mi indignación y por eso le hago un llamado a la ciudadanía y al Estado dominicano de que se deben tomar medidas de lugar para proteger la vida de nuestros niños y niñas, que tan solo en el Robert Reed Cabral, tan solo en un hospital, van 21 que han perdido sus vidas. Así es, sin embargo, vale destacar que el hospital Robert Reed Cabral es el de mayor afluencia en el caso de los infantes de todo el país. Pero Ernesto, quiero puntualizar, lo haré muy breve, lo siguiente: de los problemas que agobian a una sociedad, una gran parte, o digamos que una parte importante le corresponde al Estado dominicano darle seguimiento, cumplimiento y encontrar soluciones. Sin embargo, hay casos como este, el que puntualizas, en el que la sociedad tiene una función vital, esencial, porque es que los criaderos no son ocasionados por el gobierno, no son ocasionados por el Ministerio de Agricultura. Y es una responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, y gracias por la corrección, es una responsabilidad del Ministerio de Salud procurar que en todos los centros médicos, públicos y privados, todos los médicos que brindan servicios de emergencia conozcan el protocolo y que el protocolo sea único y específico para cada tipo de casos. Pero la sociedad tiene una función esencial y nosotros tenemos que comprender que hay muchos problemas que agobian a la sociedad. Hay muchos problemas que nosotros somos los culpables, nosotros somos los responsables. No es verdad que es una responsabilidad del Intran corregir el tránsito. No, ellos tienen que darle seguimiento y proponer medidas de solución, pero somos nosotros los que tenemos que manejar responsablemente. No es verdad que la Policía Nacional va a resolver el problema de la delincuencia. Lo puede aplacar, lo puede disminuir, pero es una responsabilidad de cada cual, que comienza con el hogar. Si usted deja un hijo suelto, no será más que un delincuente en el futuro. Si usted permite, lamentablemente, si usted permite que un criadero de mosquitos se le genere en su patio o en su techo, va a pagar el precio. Lo más probable es que usted termine pagando el precio con un infante suyo o de un vecino. Y si no lo comprendemos, nunca llegaremos a entender que gran parte de las soluciones a los problemas que nos agobian a todos están como primera solución nosotros poner de nuestra parte. Así es, Melvin Lionel, y esperamos que tanto los ciudadanos que nos escuchan como los entes responsables puedan tomar cartas en el asunto a partir de esta realidad que está lacerando a la familia dominicana. Vamos a una breve pausa comercial, pero antes les dejamos con el resumen de noticias preparado por el equipo de Tiempo de Orientación y nueva vez reiteramos la invitación a que estén con nosotros en la entrevista especial que estaremos junto a Francisco Figuereo. Él es un analista político, economista, estudiamos juntos en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y junto a él analizaremos interesantísimos temas de la realidad nacional e internacional. Sigan con nosotros. El vocero de la Policía Nacional, Frank Félix Durán Mejía, indicó que no considera un desafío hacia las autoridades la muerte producida a varios miembros de la institución en los últimos días. No es un desafío. Son hechos aislados que han ocurrido y que lamentablemente les han tocado a miembros de nuestra institución. En el día de ayer fue ultimado un cabo en Santiago de los Caballeros, donde el presunto culpable le disparó desde un vehículo en movimiento, mientras que la madrugada del pasado sábado 2 personas mataron de varios disparos al cabo en Steven Contreras en el sector de Cristo Rey. Se recuerda que en el último mes han muerto 3 oficiales de la institución por armas de fuego.
Finalmente, Estados Unidos informó que ha comunicado al entorno del presidente venezolano Nicolás Maduro que el mandatario tiene un corto plazo para dejar el poder si no quiere enfrentar la justicia internacional y nuevas medidas estadounidenses, y confía en que el Grupo de Lima envíe pronto el mismo mensaje al chavismo. Es el momento de que Estados Unidos y los países del Grupo de Lima le ofrezcan una salida a Maduro en un tiempo definido, y si no la toma, las medidas se van a endurecer mucho más, afirmó el encargado de Latinoamérica en la Casa Blanca, Mauricio Claver Carone. Ese plazo es inmediato, ya lo hemos comunicado indirectamente a Maduro, con personas en quien él confía. Es importante que también los países del Grupo de Lima hagan lo mismo, añadió el asesor del presidente estadounidense Donald Trump. Claver Carone aseguró que el plazo que ha dado Estados Unidos es mucho más corto que el de fin de año y afirmó que los cancilleres del Grupo de Lima están conversando sobre ese mismo tema durante su reunión en Buenos Aires. Tal como les habíamos anunciado, ya está con nosotros Francisco Figuereo Díaz, analista político nacional e internacional. Tendremos oportunidad también de avalar esto, y economista dominicano, amigo y hermano nuestro, que nos prestigia con su asistencia acá. Muchas gracias por la invitación, de verdad, Néstor, Merlin, de verdad un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Nuevamente, así es, hermano. Mira, el tema del momento, y lo ha sido por ya varias semanas, es esta crisis generada a partir del intento de reforma constitucional que se pudiera decir ha llegado ya a su clímax con el discurso del presidente Danilo Medina ante toda la nación en la noche de ayer lunes. Cuando dices intento, se da por hecho que se iba a reformar la Constitución. Yo iba por ahí. Sí. Aparentemente el intento estuvo, el mismo presidente en su discurso reconoce que le llevaron los aprestos y que en algún momento pareciese que eso también hasta le hizo reflexionar al respecto en torno a una decisión que ya él había tomado, acorde a lo que le expresó la periodista Yagna Tavares. Y en ese mismo sentido nos gustaría iniciar con tu parecer general de una locución que ha concitado la atención, por supuesto, de toda la República Dominicana. Yo creo que el presidente Danilo Medina dejó bastante claro su obra de gobierno. Primero resaltó que fue un presidente que ha tenido el mayor alto porcentaje por voto obtenido, 62%. Lo resaltó y eso es un logro de él y eso nadie se lo va a quitar. Lo segundo es que es un presidente que ha tenido una obra de gobierno interesantísima. O sea, el presidente en este proceso de gobierno compartido que ha tenido con el PRD tiene un legado importante que dejarle. Creo que estos 4 años han sido mejores que los primeros 4. Y eso no hay forma de ocultarlo. Y es una de las mejores gestiones que ha tenido el PLD y eso hay que también ponerlo en evidencia. Sin embargo, fruto de esos acuerdos que se hicieron en el 2015, el presidente tiene un impedimento constitucional, quiérase o no, está ahí ese tema. Y yo creo que hay una parte importante de la sociedad que tiene una valoración muy positiva de la gestión del presidente. No así el equipo de campaña del presidente o el equipo comunicacional del presidente dejó que calara demasiado el tema de no reformar la Constitución y se le fueron adelante. Cuando quisieron hacer los aprestos para ir desmontando ese tema, recuerda, Ernesto, que yo vine aquí hace unos meses y dije que el presidente tenía los números para el proceso de reforma constitucional, porque el proceso de reforma constitucional en nuestro país no es un tema ideológico. Donde tú tienes diputados que son riferos, que son ganaderos, que no son hombres de academia, ni representantes reales de la sociedad, en un sistema partidista como el que nosotros tenemos y clientelar, pues realmente no representan que principios éticos y morales de programas de políticos, valga la redundancia. Entonces, pero sí había que convencer la sociedad. Y la sociedad había que convencerla porque había un alto porcentaje de la sociedad que entendía que no era necesaria una reforma de la Constitución, a pesar de que el presidente goza de un número de 60% y con 60%. Que pudiera parecer contradictorio, y porque es cierto lo que planteas. Todas las encuestas muestran a un presidente con una popularidad muy alta, a una muy buena valoración de la obra de gobierno. Sin embargo, esas mismas encuestas mostraban que cuando se trataba el tema de la modificación constitucional, este fue asumido por la sociedad como algo negativo. Pero recuérdate que y se
sería bueno saber, Francisco, en tu opinión, ¿a qué crees que se debe eso? Es que hay una narrativa que convenció. O sea, se le fueron adelante, oye, hay que reconocerlo, se le fueron adelante en la construcción de la narrativa sobre la verdad de que reformar la Constitución era mala. ¿Qué es una Constitución? Es un contrato social. ¿Quiénes son los que tienen la legitimidad para discutir el tema? Son los ciudadanos, a través de que, bueno, que se convoque una... ¿cómo que se llama? Una asamblea revisora. Sí. No, primero que se convoque a la sociedad para que dé su opinión. Oh, claro. ¿Verdad? Para buscar la legitimidad social. Sí, claro. O segundo, que en la Cámara, ¿verdad? Que son los representantes de la sociedad, Claro. pues ahí se discute el tema. Incluso la encuesta que se publicó la semana pasada resalta bastante claro que la gente quiere, la que publicó el señor Peralta, que la gente quiere que el tema se discuta no en la calle, en el Congreso. O sea, que la gente cree que las instituciones deben de funcionar. Eso es algo bueno y algo lógico. Sí, Además, pero el Congreso Nacional no se le permitió que quisieran ningún tipo de Hay un grupo de minoritario, trabajo. así lo llamó el presidente, un grupo minoritario, pero con mucha fuerza mediática, un grupo minoritario que hizo un trabajo importante frente al Congreso de crear un clima, un caos innecesario, y también el presidente lo dejó así en su discurso, que ese grupo minoritario. Ahora, ¿qué trae de bueno el discurso del presidente de anoche? Yo, que tengo 34 años, me siento muy contento con ese discurso. Primero, el presidente habló de sangre nueva. Segundo, aquí hay que hacer una lectura política de ese discurso. Yo creo que lo que celebraron anoche, aquellos amigos del PLD... ¿Y se celebró anoche? Sí, hay muchos dirigentes del PLD que estaban muy contentos anoche, con mucha efervescencia. Quizás no escucharon bien ese discurso. Incluso cuando le preguntaron a Franklin Almeida, que es una persona de mucha formación política, dijo, déjeme consultarlo con la almohada, Sí. porque es un veterano. Yo le decía a Francisco, ayer mismo yo les decía a unos amigos que el único que me ha parecido coherente ha sido Franklin Almeida. Es prudente. Sí. Porque en un medio de comunicación nacional yo pude ver más de 20 legisladores, uno tras otro, desfilar desde un salón donde observaron la locución del presidente, uno tras otro desfilar, cambiando el discurso que habían tenido hacía menos de 12 horas antes. O sea, absolutamente menos de 12 horas antes. Entonces, hay gente como que no tiene tino político. Hay gente como que domina poco los tiempos, domina muy poco los escenarios y de repente salen a decir que el presidente Medina es un demócrata, que ha hecho lo correcto, lo habían acusado de ser corrupto, de dictador. Le habían dicho incluso que había estado ofertando 70 millones de pesos y hay gente que se ha pasado muchos años, uno ha juntado 70 millones, o sea, y uno dice, pero tú mismo te hubieras ido por la mitad de los 70 millones. Y entonces ahora resulta que el presidente Medina ¿tú sabes cuál es la explicación de eso? Es el mayor demócrata del país. ¿Quieres que te diga mi percepción sobre lo que tú estás diciendo? Yo creo que estamos viendo en una película de Netflix. La política ahora es como... El espectáculo. Entonces, los capítulos están pasando muy rápido y la gente no le está dando para atrás y cambian ese discurso de contradicción, esa contradicción que tiene que tener el político ideológico. Sí, pero el pueblo no vive a esa velocidad. No, yo sí. El pueblo sí lleva y no hacia tiene pudor. adentro, el pueblo sí lleva hacia adentro la coherencia de los hechos. Y están victimizando a Danilo ahora. Lo están victimizando. Ese discurso de Danilo de anoche, oye, es posible que Joao no esté aquí, pero... Aquí se sabe hacer comunicación. Ese discurso de anoche coloca una situación a Danilo para que el pueblo pondere su obra de gestión. Es así. No dudes tú. Danilo deja de ser el centro de los ahorita. ataques. El presidente Medina deja de ser el centro de los ataques. Se pone por encima de las circunstancias porque ya sería una especie de árbitro y de garante de la institucionalidad democrática. Y se puede decir, Francisco, que cumplió con su palabra. He leído también esa... del árbitro, espérate, excúsame. He leído... déjame que te interrumpa. ¿No te gustaría o no estás de acuerdo con mi análisis? Él dijo que iba a jugar. Él dijo que iba a jugar, los árbitros no juegan. Él está dentro del tablero. Él dijo que iba a jugar y que iba a apostar a sangre nueva. Y cuando tú dices eso, estamos hablando de que esta es la primera posición que él... Porque eso es lo mejor que tiene Danilo, ¿sabe qué? Es que no habla. Y Danilo habló anoche. Entonces, hay políticos que hablan mucho. Danilo no habla. Entonces, Danilo dijo que iba a jugar. Y eso implica que Danilo va a apostar en este proceso no solamente
algún delfín posible que pueda salir en el escenario. No, 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 no. También a impulsar sus senadores y diputados para legitimarse políticamente. No, y oye lo que te voy a decir. Y creo que le corresponde... Y este proceso se va a llevar Leonel de la presidencia del partido. Esas son palabras mayores. Se lo va a llevar este proceso porque no hubo necesidad de radicalizar este proceso hasta ese punto de constituir esto un asunto de que o soy yo o entra el mal. Vamos a ver, en ese mismo orden, porque haces un planteamiento interesante. Hablando de estrategia política, hay dos grupos enfrentados a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, sacando aparte cualquier argumento de respeto o no de la Constitución de la República. ¿Piensas que el equipo del presidente Leonel Fernández pudo haber tomado un camino distinto para granjearse la voluntad del presidente y desmontar cualquier intento de modificación reeleccionista? Mira, hay algo que es, o sea, cuando tuvo un proceso como este de reelección, tú tienes que dar algo. Okay. Y aquí moneda de cambio era muy corto, o sea, no había mucho margen. ¿Qué hay de moneda de cambio para este proceso? Veamos más allá del equipo de Leonel, porque esto es más grande que el tablero. No, pero tú entendiste la pregunta. Sí, okay. Pero yo iré hacia allá como siempre. Vamos a ver. ¿Qué hay para el proceso del 20? Tú tienes dos elecciones distintas. Entonces, ¿qué es un partido político? Un partido político no es, por ejemplo, cuando Peña Gómez era recibido por Balaguer, no era recibido porque él era bonito, ni porque hablaba bien en tribuna democrática, era porque tenía diputados, senadores, alcaldes. Eso es lo que te da legitimidad política. Y entonces te permite sentarte en la silla a discutir. En este proceso que viene ahora, nosotros como en el PRD, yo soy PRDista, somos la segunda fuerza municipal del país. Después del PLD, nosotros somos la segunda. Entonces, ¿qué pasa con Luis Abinader e Hipólito? Que en este proceso coyuntural debieron de apoyar a Danilo para que le unifique el proceso de las elecciones del 2020, que eso es lo que le permitiría a ellos como patana, porque es que un partido político es una patana. Ahora mismo la patana del PRM lo que tenía 23% cuando tú me entrevistaste, ahora tiene 29%. Sin embargo, la patana del PLD tiene más de 44%. Lo dicen las encuestas. Entonces, el partido está débil. Pero las encuestas que paga quién, porque esa es una... Aún las encuestas de que publicó el equipo de Luis Abinader tiene 39, aún en la de él tiene 39. Imagínate cómo será en la que uno pudiera considerar reales. Pero 39 es la patana. Yo sé por dónde iba Melvin. Sí, no. Entonces, es que está totalmente claro que alguien, por ejemplo, ha pagado a CISA para que se publique. De hecho, en contradicción con la ley, que la ley dice que debe señalizarse publicar, quién paga la encuesta. Entonces... Pero aún en esa, ¿cuánto tiene? O sea, aún en esa, tiene 29. Sí, pero así lo que mostró es que el PLD ha bajado 11 puntos porcentuales en los últimos meses. Pero en la última de ese momento, también de julio, también decía lo mismo. O sea, el PLD ha perdido espacio electoral. Y el PLD como marca. Y creo que sí. Porque el PLD sacó 50% sí. en el proceso pasado. Y el PRM, que había sacado 35 con los aliados, 33 solo, estaba en 20 y pico. Es decir, que se había deteriorado la marca. Entonces, el único partido político que ha crecido en este proceso es el PRD. ¿El PRD? El PRD es el único partido que ha crecido porque es el único donde no hay problema, donde no hay ruido. Francisco, hay ruido en el PRM, hay ruido en el PLD. Te metiste en un problema ahí que vamos a tratar de desbrozar luego de esta breve pausa comercial. Sigan con nosotros, aún hay mucho más acá. Amigos de Tiempo de Orientación, este es el último segmento, así que intentaremos aprovecharlo al máximo. A trabajar, Ernesto. A ver, nuestras consideraciones sobre el discurso, Melvin Leonel, vamos a ver si lo hacemos en bullets. ¿Cuál es tu perspectiva? Primero, hubo una alocución que tocó dos temas esenciales. Yo creo que el presidente Medina atinó
al puntualizar en los temas que acotó el día de ayer. Primero, dejó claramente establecido, aunque no dijo no voy, pero dejó claramente establecido con la retórica utilizada que no se presentará en el año 2020. Danilo hace lo correcto. Piense usted que me está viendo que lo respeto, lo que crea. Yo creo que Danilo ha sido coherente con haber dicho este va a ser mi último periodo y haber señalizado el día de ayer en ese discurso que estaba diciendo lo mismo que dijo hace alrededor de 4 años. En segundo lugar, Ernesto, Danilo resaltó su obra de gobierno, lo haría cualquier mandatario. Claro. Y en tercer lugar, quiero señalar un aspecto. Me gusta el semblante que mostró el primer mandatario, porque cuando usted hace en comunicación política está claro que es correcto comunicar cuando usted hace coincidir lo que dice con la semiótica. Es decir, que su gesto esté reflejando en el mismo orden de las palabras que usted está emitiendo y que el presidente Medina haya logrado hacerlo el día de ayer, una persona que no tiene las mejores luces de comunicador, a mí me parece que es un presidente que se siente totalmente controlado. Empiezo por esa parte final, Melvin Leonel, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. El presidente Medina, y debemos entenderlos, amigos y amigas, está pasando por un momento difícil, porque es un momento trascendental en la vida democrática de su nación, en donde él era el protagonista y tuvo que tomar una decisión que marca el rumbo de la institucionalidad de su país. Y eso no es poca cosa. Y es verdad que en su expresión se vio el peso de las circunstancias, su cita con la historia. En ocasiones pudiera parecer que fue una cita dolorosa, pero creo que sería un error pensarlo de esa manera, porque sencillamente lo que se estableció fue un hombre que cumplió con una palabra inclusive empeñada ante Dios, el Todopoderoso, y que también tomó una decisión que va en favor del fortalecimiento de las instituciones de nuestra democracia. El respeto, y el mismo presidente lo manifestó así, a ese modelo de 2 periodos y nunca más, pensamos nosotros humildemente, tal cual como lo manifestó el presidente, es lo que más le conviene al pueblo dominicano. En otro orden es que debemos de ver estas palabras del presidente Medina como el inicio de una segunda fase. Es verdad que él dejó entrever que no se va a presentar a una reelección consecutiva, pero creo que no cerró las puertas a una posible habilitación política que en un futuro le permita retornar. Me parece que dejó ese sendero abierto y de una u otra forma da el pistoletazo al inicio de la campaña, de las primarias, de la campaña interna de su propio partido, cuando asume que se necesita sangre nueva. Y dentro de la interpretación lógica que uno puede hacer de esto, es que el presidente Medina, luego también de una reunión que sostuvo en la mañana de hoy con los precandidatos a la presidencia de su partido, excluyendo al presidente Leonel Fernández, el único precandidato que no asistió, con esa reunión y ese discurso de anoche, uno puede colegir que él va a apostar por una alternativa diferente a la del presidente de su propio partido. Creo que esas serían las 2 grandes interpretaciones que particularmente puedo hacer de esa locución. Nos queda un minuto, Ernesto. ¿Podrá el presidente Fernández, desde tu óptica, rebasar el 33% necesario de la matrícula del Comité Central para ser candidato del PLD? Una pregunta interesantísima. Lamentablemente queda tan poco tiempo. Pienso que el Partido de Liberación Dominicana tiene un gran dilema en este momento. Por un lado tiene a un 3 veces presidente de la República, que tiene una obra de gobierno impresionante y vasta, que es un líder de una parte importante de esta organización política, pero por otro lado tiene la potencialidad de un nuevo aspirante que pudiera ser impulsado por nada más y nada menos que por el presidente Danilo Medina. Nosotros apostamos a que dentro de esa organización política, para poder evitar escollos como lo que pudieran presentarse en ese comité central, que particularmente nos parecería un absurdo intentar detener una candidatura al presidente Fernández mediante este organismo, creo que vendrá posteriormente un proceso de diálogo y de aveniencia interna para intentar, luego ya del presidente Danilo Medina, dejar hábil la vía para un nuevo candidato. Creo que el presidente Medina y el presidente Fernández se pondrán de acuerdo en cuanto a lo mejor para esa organización y para el país. Divididos no gana nadie. Si Leonel es candidato,
probablemente Danilo no lo apoye. Si Danilo es candidato, probablemente Leonel no le apoye. Así que uno u otro no podrán unificar al PLD. Me parece, desde mi óptica, que la fórmula es un tercero imparcial. A ustedes, señores, buenas noches. Gracias por acompañarnos y mañana hay más de Tiempo de Orientación. Buenas noches. Gracias, amigos de Tiempo de Orientación, por continuar en contacto con nosotros. Aquí está Francisco Figuereo, miembro del Partido Revolucionario Dominicano, economista y politólogo. Francisco, nos quedamos en el Partido Revolucionario Dominicano. Quiero consultarte lo siguiente. ¿Cuál es la posición que tiene el Partido Revolucionario Dominicano al día de hoy? 1. 2. El presidente del PRD, canciller de la República, buen canciller por cierto, por las realizaciones ustedes se darán cuenta que eso será un tema para luego. Sí. Analizar a Miguel será un tema para luego. Pero ha sido uno de los mejores canciller que ha tenido la República Dominicana. Yo digo que él es el mejor de los últimos 4. Yo he dicho uno de los mejores. Y tienes razón. Y entonces quiero puntualizar lo siguiente. Miguel Vargas ha dicho hace tan solo una semana que de no ser Danilo Medina, actual presidente de la República, candidato por el PLD, él irá solo. ¿Cuál es la posición a partir de lo que ha sucedido el día de ayer? El presidente fijó posición a partir de que en la última reunión de la Comisión Política, el presidente recibió poderes para tomar ese tipo de decisión de hacer alianza. Y ahí hay un grupo de 18 o 12 personas, creo que es, y de altos dirigentes del partido, donde se toman las decisiones de estrategia, es lo que llama la comisión presidencial del PRD. Y yo creo que es una posición sumamente atinada en su momento. El acuerdo que tiene el PRD es con Danilo Medina. Y si ustedes leen, o sea, no es con el partido. No es con la institución. Es con, institucionalmente se hace. Es con ¿verdad? el hombre, porque con la persona. Es con Danilo. Upa. Nuestro acuerdo es con Danilo Medina. Vamos a ver, vamos a esperar porque tengo entendido que el partido se va a reunir, los organismos del partido se van a reunir esta semana para fijar posición nuevamente sobre el tema, pero te puedo asegurar lo siguiente. Si tú ves el discurso de anoche de Danilo, donde Danilo agradece a los aliados y hace mención del PRD, hace un llamado y le dice, nuestro camino no termina hoy. A seguidas de dar el agradecimiento al PRD, a Miguel, por el trato que ha recibido como aliado, fundamental para este gobierno compartido, que es un gobierno programático. El presidente dijo, a nuestros aliados el camino no termina hoy. Entonces, vamos a esperar qué acuerdo tiene Miguel con Danilo de cara al proceso del 20. Entonces, sí, imagínate, hay muchos casos, hay muchos escenarios, pero el tiempo hay que aprovecharlo. Y creo que dejamos una cosita fuera ahorita. Sí, y por eso quiero retornar ahí, para terminar con el PRD y poder volver al discurso del presidente. De Melvin, la otra pregunta fue... Sí, sobre la situación actual del PRD como organización política en el escenario nacional. La posición se va a fijar esta semana, nuevamente, los organismos se van a reunir y se va a comunicar a la opinión pública. Pero hasta el momento la opinión es la posición que el presidente del partido fijó esta semana. Francisco, y hasta que tome una posición esa comisión política, ese órgano dirigencial del Partido Revolucionario Dominicano, hasta ahora lo que queda son las palabras del presidente. Exactamente. Y sus palabras es de que irían solos en caso de que el presidente Medina no acudiese. Haciendo un ejercicio ya de análisis político algo especulativo, nos gustaría que nos dijera tu pensar en torno a las posibilidades del PRD en caso de decidir ir solo a las próximas elecciones del 2020. Nosotros ahora mismo los números que tenemos es que el PRD puede llegar entre 8 y 12% para el próximo proceso. Recuérdate que la posición que tú tienes es la acumulación en términos de votos, tanto para el
congresal, ¿verdad?, municipal y el presidencial. Sí. Entonces ya nosotros habíamos fijado posición de reserva para el tema municipal y para el tema congresal. Recuerden, el PLD está en una situación difícil ahora mismo. Hay muchos diputados y alcaldes que pasaron en el proceso pasado gracias a los votos del PRD. Gracias a los votos del PRD. Por eso nosotros somos la segunda fuerza municipal en este país. Por ejemplo, en el Distrito Nacional, el PLD no tiene candidato para alcaldía. El PLD no tiene un candidato que esté en condiciones de ganar en este proceso que viene en el 20. Pero me estás menospreciando a Domingo Contreras, por ejemplo. No, Domingo no tiene ningún tipo de posibilidad de ir a un proceso con David Collado. Pero no lo descalifiques así. El único candidato municipalistas en este país. Pero no es por eso que se gana. Oye, el único candidato que tiene propuesta para la alcaldía del distrito es Hugo Vera y que puede ganar a David Collado porque compiten con el mismo electorado. Sí, pero es el mismo público. Pero el PLD no reservó la candidatura pero no a la se trata alcaldía. de reserva, se trata de si quieren ganar o no. Si ustedes quieren perder, pueden irse con Domingo. Ahora, si quieren ganar, si quieren una oportunidad de ganar, es con Hugo Vera. Porque es el mismo electorado que elige a David Collado el que va a elegir a Hugo. Entonces, señores, la política no es solamente... Es que David ganó en una situación un muy, David una realidad. Muy sui generis. Sí, pero una está realidad. Claro, está claro. Y es por la misma realidad que está pasando ahora. Sí, sin embargo... Son los mismos dos grupos que están enfrentados, los que hicieron posible a David. Sin embargo, el propio ejercicio de David Collado como alcalde escogido por el reformista PRM, el propio ejercicio en ese orden fue. En el que se ha distanciado del presidente Mejía y del otro líder del PRM, Luis Abinader. O sea, evidentemente no confluye con ninguno de ellos dos en ningún escenario. En ninguno. Nunca ha mencionado a Luis en ningún lugar, nunca lo ha invitado a ninguna actividad. No he visto al presidente Mejía en esa misma confluencia y en lo mismo, en la misma complejidad en la que estaba envuelto el Partido de la Liberación Dominicana, que dio al traste con una victoria inesperada de David Collado. A mí me parece que esa situación no se está presentando al día de hoy. Hay otra que es peor porque es que las cosas no son iguales siempre. Exactamente, o sea, pero es una situación que no se está presentando el día de hoy y que el PLD, que es la principal fuerza política del país, se ha dado cuenta que no debió perder con Roberto Salcedo la alcaldía del Distrito Nacional. Bueno, eso está claro, no debió perderla. Eso, y las secuelas, entre lo normativo y lo están. Positivo tenemos que quedarnos con lo positivo. O sea, normativo es como las cosas deberían de ser y positivo como son realmente. La realidad es que David Collado es alcalde y que vamos en un proceso la realidad que impone Domingo no prende ni con gasolina. Y que el único candidato que tiene posibilidad de ganarle a David Collado en este proceso se llama Hugo Vera. Después no hay otro. Entonces, así podemos reproducir eso a nivel nacional. Fíjate que Hugo es mi amigo, pero a mí me gustaría ver esos números. O sea, a mí me gustaría verlo. Y no encuestas que se publiquen. Porque a ver que yo he sido muy claro y coherente durante más de 12 años con ese tema. Las encuestas de trabajo. No creo en encuestas que se publiquen. O sea, nadie que me las presente, yo creo en las encuestas de trabajo. Es una construcción de la verdad. Es una construcción de la verdad. Exactamente, sí. Pero una verdad amañada por el que está pagando la publicación. Eso es así. Yo creo en las encuestas de trabajo. A mí me gustaría verlas. Porque es que la alcaldía del Distrito Nacional o de una capital en cualquier lugar del mundo es un bastión para cualquier partido encaminarse hacia la presidencia de la República. Por ejemplo, mira, en el caso del Senado, por el distrito aquí, el PLD necesita diputados que impulsen una senaduría de Rafael Paz para pasar. Eso es correcto. Porque ¿quién es la persona que tiene espérate, mayores condiciones para no de Rafael Paz, a una pausita ahí, del candidato, porque Rafael Paz iría contra Roberto Salcedo. Roberto Salcedo. Contra Roberto Salcedo. Roberto Salcedo, que salió de la alcaldía del distrito aquí desacreditado, irá un proceso. ¿Sabes que él salió? Un proceso para ser senador del distrito. Ya lo tratamos anteriormente. Salió en un proceso muy sui generis, producto de una división, una fractura interna que se expresó. Porque es verdad, Roberto pierde la alcaldía, pero ¿con cuánto gana el senador Reinaldo Pared Pérez?
rompió, dio pela, Pero, 60%. Oye, es el secretario general del PLD. 60%. O sea, todo el mundo Sí, se iba a sumar pero militantemente. ahí Ahora, tú ves la tenías las fragmentación. esposas que estaban Inclusive, apoyando a, si nosotros a Reinaldo. hurgáramos más profundo dentro Sí, de si esa yo quisiera fragmentación, eso, dale, ven. no, saldrían hasta Sí. sapos de acá. Sí, pero dale, ven. ese Roberto Salcedo pudiera, lo que digo es, hay una competencia delicada dentro del PLD por la senaduría. Desde luego, lo que te estoy y tratando no de es seguro explicar. tampoco porque hay instancias en las Ahora, altas no cortes se de la ganan sin los República, candidatos del PRD. pero no es seguro que se mantenga el arrastre. Lo que quiero decir Yo es opino que si Margarita Cedeño de Fernández no es la candidata a presidenta Habló por el claro. Partido de la Liberación Dominicana, Resisten la es la mayoría. virtual Sí, sí. senadora del Distrito Nacional. Yo Señores, creo que dejémonos sí. de cuentos. Eso es Ahora, es la virtual senadora del Distrito Pero no va a Nacional. llegar a ser presidente si se pone en ese plano. Si ella se pone la faja, que la puede ganar, porque Margarita, vamos a estar claros, Margarita es una persona que tiene 7, 8% y marca número. A nivel ¿entiendes? presidencial. A nivel presidencial. Contra colosos Entonces, como Danilo Medina y Leonel en sí, el escenario. Desde luego que sí. Entonces, si Que ella eso va no a es ese poca proceso, evidentemente gana y además es una mujer que está formada. Margarita se formó y tiene ideas, Eso es tiene así, propuestas. eso es Entonces, eso no está en discusión. Ahora, si se pone la faja de senadora, no se va a poner la faja de presidente. Entonces, porque aquí eso está como muy estandarizado. Peña Gómez fue alcalde las veces que él quiso. Sí, pero Danilo Medina fue el primer diputado que se convirtió en presidente. Así que la política no es tan estática como Pero parece. fíjate cómo No es fue. tan lineal. Yo estaba ahí, yo estaba joven, pero yo estaba ahí. Yo estaba ahí en el proceso del 2012 y yo sé cuánto él tenía y yo sé lo que se hizo, ¿verdad? Bueno, tú estabas en la acera contraria. Danilo en ese ganó proceso. porque el PLD yo estaba, fue unificado. yo estaba en el PRD. Tú estabas con un Yo estoy PRD fuerte, sí, claro, opción de pero poder. Nosotros teníamos 60% y nosotros sabemos perfectamente lo que se hizo para que Danilo llegara a ser presidente. No. Ahora bien, Lo que se hizo fue que el mismo candidato del PRD conspiró contra sus aspiraciones. esa es la construcción mediática de la verdad, pero no es la No es la verdad. verdad. No es la verdad, ¿no? Porque el déficit fiscal está ahí. El déficit ¿Y fiscal qué es quiere una- decir eso? Bueno, que se utilizó la política económica para impulsar un candidato del partido de gobierno, como sucede en todos los países de Latinoamérica, cuando tú tienes instituciones tan débiles como la de nosotros. Al politólogo, y ya nos queda poco tiempo, en el PRM, ¿gana Luis, gana Hipólito? Uy. Mira, yo creo que hay que esperar, porque Hipólito ha sido uno de los que más ha inscrito personas dentro, porque sabe que son votaciones de carácter cerrado, ¿verdad? Es cerrado. Y va a contar los votos de los que se inscribieron. En el hacia PLD, afuera se percibe que Luis tiene una gran popularidad, pero vamos a ver los inscritos. Porque el ejercicio que me han hecho los del lado de Hipólito es sencillo. Hemos ido a un sitio, mira, ¿cuántos de ustedes están inscritos aquí? 8. Y de esos 8, ¿cuáles van a votar por Hipólito? 6. Y si hay 20 en el grupo, hay una gran mayoría que votaría por Luis Abinader, porque Luis Abinader es una realidad política. Eso no lo podemos ocultar, porque es una persona que ya ha ido a un proceso. Ahora, Hipólito tiene mucha posibilidad de ganar por la concentración de los lugares donde él ha trabajado. Hipólito se ha concentrado prácticamente en 14 provincias. Entonces, donde hay una mayor caudal de votos. En Santiago él pierde, pero en San Cristóbal él gana. En el Distrito Nacional él gana. En Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo él gana. Ahí lo que es un escenario muy complejo. Vamos a analizar los números uno por nos uno. va a tocar seguir analizando temas con Francisco Figuereo, pero te prometo que vamos a hacer las diligencias para que Hilda nos los tenga por aquí pronto. A ustedes no le cambien, que aún nos queda un poco más de tiempo de orientación.